Bueno, entonces estamos nosotros, la porción de esta semana fue algo maravilloso. A mí en lo particular me habló para mostrarme una doctrina tan crucial para la iglesia, de la creencia que tenemos con respecto al infierno. Sí, creo que esa palabra se ha usado para meter temor, mucho temor, pero ha sido torcido. El infierno yo me lo imaginaba que me iba a morir y que me iba a ir a un lugar donde hubiera mucho fuego y que iba a estar ahí quemándome todo el tiempo, ¿no? Que iba a estar ahí, que nada me iba a poder sacar de ese lugar. ¿Y eso es verdad o es mentira? Es mentira físicamente, porque yo lo entiendo ya de diferente manera, en el sentido de que los que no son resucitados en Cristo sí van a tener una muerte en la que van a tener consecuencias, en el sentido de que va a haber un juicio. Cada uno vamos a ser enjuiciados. Pero no van a estar ahí eternamente martirizados. No, esa es mentira. Es algo que nos han metido para manipular, ¿no? ¿Y tú qué opinas, Liliana? Yo creo que el Señor me está permitiendo escudriñar las Escrituras y tengo que estar más estudiosa al respecto. Pero estaba conversándolo justo ayer con una hermana y me dijo algo que me llamó la atención, que era que el simple hecho de ya no acceder a la vida eterna es el infierno, el no poder tener el acceso a esa vida eterna. Pero ¿tú qué opinas con respecto a lo que expresó Susana? ¿De que es un lugar? Que es un lugar de tormento eterno, ¿verdad? Sí, como así me lo enseñaron anteriormente. Sí, la Escritura dice perdición eterna en algunos pasajes. La verdad es que yo oro al Señor y deseo que a partir de esta prédica y el estar escudriñando pueda yo tener una respuesta más clara al respecto. Porque mire, lo bonito de estar en un discipulado, ¿sabe qué es? Que todos podemos expresar lo que comprendemos de la Escritura y después ser corregidos por la misma Escritura. Amén. ¿Sí? No por el hombre, porque los hombres, ellos inventan sus doctrinas. Ellos pueden decir, la doctrina aquí, vamos a hablar del infierno, pero el infierno nosotros creemos que es un lugar que no vamos a ir a sufrir eternamente. Es lo que sostiene una organización. Y otra organización puede decir, no, sí, es un castigo eterno. Pero esas son las cosas que los hombres piensan, que los hombres enseñan. Pero nosotros vamos a permitir que la palabra sea quien nos dé luz al respecto de ese término. ¿Quién más quisiera opinar del infierno? Lo que ha aprendido, lo que le han enseñado. Porque yo quiero recordarles que aquí en Veracidad, Camino y Vida, nosotros estamos en un camino donde nos queremos apegar a decir la vida a hablar de la palabra de la Biblia en su contexto. ¿Por qué en su contexto? Porque si nosotros no estamos en el contexto y el contexto de todo el Nuevo Testamento, ¿qué vendría siendo, Susanita? Sería pensamiento de hombre, porque estamos dividiendo lo que es la palabra del Señor y no se puede dividir, no se puede separar. Sí, pero yo te pregunto, A ver, perdón. el contexto del Nuevo Testamento, ¿cuál sería?
Es la muerte y la resurrección, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es en el Nuevo Testamento. Ajá, en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir a pasar. Entonces, ¿cuál es el Nuevo contexto de todo el Nuevo Testamento? La muerte y la resurrección, el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es el cumplimiento. En el Nuevo Testamento. Pero ¿dónde está el contexto? ¿Dónde estaba? En el Antiguo Testamento. En Sí, el Pentateuco. En el Pentateuco. Todo lo que Entonces, sucede a partir de históricos, profetas, Nuevo Testamento, Apocalipsis, todo esto, ¿de dónde procede? Del contexto, del Pentateuco, de los 5 libros. Solamente Dios escribió, a Moisés le dio el Pentateuco. De ahí sale absolutamente todo de lo que hablaron los jueces, de lo que hablaron los profetas, de lo que hablaron los libros sapiensales, de lo que hablaron los 4 evangelios, de la profecía del Apocalipsis. Absolutamente todo viene de los 5 libros de la Torá. Eso es un principio que debemos de creerlo 100%. Y por eso yo les he dicho, si nosotros no comprendemos el Génesis 1:1, van a decir, Génesis, pues Génesis es el principio. Génesis es la creación. Y la creación se da de acuerdo a la que, aunque Génesis, origen. Pero Génesis viene de genética. Ah, sí. De una semilla. La palabra es una semilla. Ujú. ¿O no es una semilla la palabra? Dice que nos compara con árboles y con tierra. Entonces, el Génesis es la palabra, dice, porque en el principio creó Dios cielos y tierra. ¿Y qué dice en Juan 1:1? Que en el principio era la palabra. La palabra era Dios y el verbo estaba con Dios. Y por ese verbo todo fue hecho lo que vemos en el cielo y en la tierra y en los mares. Y aquí está donde es Génesis, es una semilla, dice. Y aquel verbo siendo una semilla sembrada en la tierra se hizo carne. Ese es el Génesis. Génesis, de genética. Entonces dice que Dios por su... Más va a dar esta introducción pequeñita para que vean que si no comprendemos el Génesis, entonces tampoco vamos a comprender por qué nosotros somos árboles, por qué nosotros somos tierra, y por qué la semilla se siembra en el corazón, y por qué espera que germine, que sea regada, por qué se siembra, se pide que sea regada con la palabra, que es agua, y luego se pide que germine, y luego que dé fruto, y luego que del fruto, dice, depende del fruto, yo voy a saber qué clase de árbol soy. Entonces no nos hagamos tantas cosas, todo es de genética, de un germen. Del germen de Dios venimos todos. Todo viene del germen de Dios. Dice que estamos nada más viendo una pequeña introducción al Génesis 1:1. ¿Por qué no comprendemos entonces y por qué tenemos doctrinas tan equivocadas como la del infierno y como la de la Trinidad? Unos dicen sí, otros dicen que no, otros dicen que esto, muchas opiniones, pero porque no estamos ubicados en el principio.
¿Verdad, hermano? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál? Orlando. Bueno, dice que Dios, fíjese nomás para que entendamos Génesis 1:1. Dios, por su voluntad propia, ¿sí? Y mediante el ejercicio de su absoluto poder. No cantamos tan bonito y decimos que Él es Dios todopoderoso y que Él es omnipotente. No lo cantamos tanto y no lo afirmamos tanto. Y que es inmutable y que es eterno, necesitamos estar declarando eso, como si eso fuera suficiente, sin comprender entonces el concepto del Génesis 1:1. Entonces, ¿por qué dudamos tanto de que si el infierno existe o no existe? ¿Por qué dudamos de que si la Trinidad no existe o sí existe? ¿Por qué entonces dudamos tanto? Entonces somos un poquito incoherentes. Y según lo que estamos viendo en la porción semanal de Números, dice que por incrédulos, lo que estamos viendo también es que por incrédulos, ¿qué pasa entonces? Lo que estaba haciendo en la mañana. Pues por incrédulos tenemos consecuencias, por necios, todo es tan claro, perfecto, incluso sencillo. Muy sencillo. Y por nuestra incredulidad vamos a tener unas consecuencias catastróficas. Porque si declaramos que Dios es omnipotente, omnisciente, todopoderoso, pero dudamos. ¿Y sabe cómo se llama eso? ¿Qué hablamos también en la mañana? ¿De la qué? De la soberbia. Porque queremos entenderlo. A ver, con nuestra propia mente. Queremos creer que nosotros somos suficientes y vastos en lo que nosotros decimos, en lo que pensamos, en lo que comprendemos y en lo que actuamos. Creemos tener siempre la razón, pero es por nuestra propia carnalidad, sin dejarnos guiar o entregar nuestra voluntad al Espíritu Santo. Por eso en la mañana hablábamos de la soberbia, de los 3 tipos de hombre que hay, los que se dejan guiar por su carnalidad. Siendo cristianos, ¿te acuerdas? Ya siendo cristianos, también... Mira, nomás el hombre cristiano solamente se distingue entre carnal y espiritual. El otro vamos a dejarlo aparte, porque es el quien está aquí. Sí, porque el otro no... Ese no cuenta, es el del mundo. Ok, pero el que es cristiano y que no obedece a lo que el Señor nos pone como una cerca de protección, que son sus mandamientos o sus estatutos, entonces nosotros estamos caminando por nuestras propias fuerzas. Entonces nos volvemos soberbios, nos volvemos ególatras, egocentristas, creemos en nosotros mismos, creemos que estamos bien en todo lo que decimos, hacemos, actuamos, todo. Y ya lo hacemos para Dios, ¿por qué no lo va a hacer bien? ¿Acaso no estoy trabajando para Dios? Pero lo que pasa es que ahí estamos bajando a Dios y yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. ¿Y el problema? Porque entonces ya entra la idolatría. Estamos viendo la vida de Moisés. Dice que Moisés, cuando él primeramente fue creado como un rey en Egipto y sabía absolutamente todas las cosas. Todo lo sabía. Y él sabía que él iba a hacer el llamado para libertar a su pueblo. Él ya tenía el llamado. Por eso decidió salirse de la casa de Faraón, ¿verdad? Entonces, claro, como ya se sabía él que él ya tenía para ese tiempo, ya tenía sus añitos, ¿verdad? Como 40 años cuando le llamó. Y luego apenas muy Juan Camaney, se encuentra un pleito ahí entre los judíos que estaban esclavos ahí haciendo en los hebreos, y va y ve a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo, a un levita, que después hizo levita, lo estaba golpeando y va sin más, va y mata al egipcio, y para que no lo vean lo esconde bajo la arena. ¿Hizo bien o hizo mal? ¿Aparentemente hizo mal o hizo bien? Aparentemente. Aparentemente hizo mal. No. Porque aparentemente hizo bien. Porque estaba protegiendo a su pueblo. Estaba cumpliendo su llamada. Pero fíjense que ahí lo impactante es eso.
que el Espíritu de Dios ya le estaba redarguyendo a Moisés y lo estaba llamando a que actuara conforme al Espíritu de Dios. Pero él, ¿qué hizo? Pero sus fuerzas. Y él quería seguir con sus fuerzas. Entonces agarra y va y lo mata con su Exactamente. propio, porque él sabía que ya tenía el llamado. Y entonces dijo, pues yo voy a hacer las cosas, me voy a obedecer a Dios. Porque él siguió su primer impulso. Era un hombre totalmente natural, llamado por Dios, pero totalmente arrebatado como Pedro. Y que le iba a cortar la cabeza al centurión. Dicen, ay, le atinó nomás le iba a cortar toda la cabeza en sus impulsos carnales. Y dice, le atinó a la orejita. ¿Qué tino? No, iba por la cabeza entera. Y le dije, Pedro, cálmate. Dice, ¿qué vas a hacer? Porque Pedro, antes de que tuviera el nuevo nacimiento, era un carnal. Claro. Lo que yo quiero decirles es que todos los cristianos somos carnales, niños, intrépidos, espantosos. A ver, Sí. ¿cómo está el desarrollo de un cristiano? Dejamos al hombre natural, porque ese es el que no está en la Biblia. Ese No es, conoce ese de es nada. otro. Ujú. Ese está totalmente muerto en delitos y pecados y no le importan las cosas de Dios. La Biblia habla solamente a los que están dentro de la iglesia, que se llaman carnales y espirituales, nada más. A ver, ¿cómo Sí. es el proceso de un cristiano recién que se convierte en un niño? Primero como niños y que necesitamos leche para después recibir alimento sólido. Y estábamos hablando en la escuela del discipulado que los niños tienen un periodo de aprendizaje natural que pasan del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Y decíamos que podría ser una analogía de cómo los cristianos vamos pasando de un pensamiento De natural, de ser hombres natural. naturales, renacemos cuando aceptamos a Cristo, renacemos en nuestro espíritu. Así es, para pasar a ser un hombre carnal y después espiritual. Y también esto tiene su fundamento en cuestiones a nivel cerebral, en los cerebros reptiliano, el límbico y la corteza cerebral. Entonces el cerebro reptiliano tiene que ver con todo el uso de los impulsos. El límbico, que es el carnal, con las emociones, y la corteza cerebral es raciocinio y es un pensamiento en donde a nivel espiritual nosotros nuestros razonamientos los sometemos a Cristo. Y aquí está claramente. Y esto habla la psiquiatría, la psicología. No, la psiquiatría mire, el hombre natural es un ser reptiliano, dominado totalmente por su carne, donde está la serpiente. El hombre natural. Y el hombre natural por eso se comporta como un bestial. Un pederasta, un violador, un asesino. Ese es un hombre que está totalmente viviendo en su vida. En su impulso. Animal. Bajo sus instintos de Y no animal. tiene temor de Dios, no tiene ni conciencia. Por eso nosotros tenemos, dice, esta carne y esta sangre no van a heredar nada. Entonces, esta carne y esta sangre espiritualmente fue redimida. El hombre natural está maldito, porque está maldito porque la serpiente está actuando a través de un hombre natural, a todo lo que da. Usted nomás ve el mundo cómo está, por eso está dominado por reptilianos y luego quieren ver puros hombres con cabeza de lluvia. Eso no es cierto, es una simiente espiritual en un cuerpo que Dios hizo, pero que Satanás lo usó, ahí se encarnó. Por eso este cuerpo es el que va a ser redimido, va a ser destruido. Este cuerpo Jesús ya lo destruyó en la cruz, pero yo todavía no, y aquí se está reproduciendo la simiente. Entonces, cuando este hombre natural, muerto en delitos y pecados, recibe el mensaje del Evangelio, acepta el sacrificio de la cruz, nada más por fe, pasa a ser un hombre natural, no espiritual, natural. Y entra en el proceso del crecimiento. Por eso empieza a tomar lechita, para que vaya madurando y después experimente el nuevo nacimiento. El hombre natural se deja guiar por sus instintos a veces y por su mente. Moisés era un hombre que cuando ya fue llamado, en su proceso
cuando mató al egipcio, estaba 100% actuando por su mental, haciendo las cosas de Dios, pero en su propia fuerza Y en su propio propias juicio. ideas. Cuando Jacob quería hacer la voluntad de Dios, que las quería hacer en su fuerza, ¿qué le pasó a Jacob? ¿Qué le pasó cuando luchó con el ángel? Le quitó toda la fuerza natural. ¿Cómo se la quitó? Y lo lastimó en la cadera. Es cuando le lastimó la cadera y entonces él se encorvó y empezó a caminar chueco, porque ahí es donde está la fuerza. Si Dios no cede su voluntad, ya como creyente va a ser siempre un cristiano carnal. Y ese es el que va, el carnal y el espiritual, según como ellos elijan ceder su voluntad o no dentro de la iglesia, es como van a recibir su recompensa. Y vamos a ver aquí en Mateo, no, en Marcos, porque quiero llevarlos a una reflexión. Pero antes nomás voy a acabar de leer el principio de Génesis 1:1, lo que tenemos que creer y por qué tenemos que creer a Dios. Dice, Dios por su voluntad propia y mediante el ejercicio de su absoluto poder, ordenó que el universo existiera, creándolo a partir de qué creó el universo. ¿A partir de qué? A partir, es la pregunta que les hago. ¿A partir de qué fue creado el universo? De la palabra. La palabra dice que es espiritual. ¿A partir Así de qué es. empezó a crear? Del espíritu. Pero no se veía. No. O sea, nada. ¿Empezó a crear a partir de qué? Dice que de la nada, ¿verdad? Que porque antes de que él creara no había nada. Dice, en el principio había algo. Nada. Por eso dice, por su absoluto poder, ordenó que el universo existiera, creándolo a partir de la nada. Y si no creemos eso, que a partir de la nada, entonces vamos a andar creyendo teorías, que si del Big Bang, que si de no sé qué, que si del mono, que si de esto, que si del otro, que antes de la materia no existía nada más, que existía solamente el Espíritu de Dios, la palabra, algo intangible, algo que no se podía ver. Pero no se puede ver. A partir de la nada, Él empieza a crear. Dice, y si nosotros, uno que esté aquí escuchando por la tele o viendo aquí en este momento este programa, oyéndolo, reconoce, ahí sí, a ver, eres omnipotente, omnisciente, pero nomás lo hablamos. Pero no le damos el crédito suficiente para creer que Él de la nada hace las cosas. Y ahí es donde empieza la duda. Desde ahí empieza el hombre. ¿Es que será cierto? ¿Es que tengo que investigar qué hay más allá, más allá, más allá? Vamos a ver qué les pasa a esto. Más voy a acabar aquí. Dice, cuando alguno reconoce el absoluto poder de Dios, debe también aceptar su poder para crear y destruir. ¿Sí? Dice que creó en el principio, Génesis 1:1. ¿Alguien me quiere? Denle el micrófono para que me lea Génesis 1:1, por favor, el hermano Orlando, por favor. En la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Él creó algo desordenado y vacío? No. No, Era perfecto. era perfecto. ¿Cuándo era perfecto entonces? En el principio. En Génesis 1:1 era todo perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo era. Cielos y tierra. Y cuando dice tierra, creó todo de la tierra, inclusive el hombre. Entonces, a ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó desde el principio
hasta Génesis 1:2? ¿Alguien sabe? No tenemos ni idea el tiempo, los miles de años que pasaron de Génesis 1:1 a Génesis 1:2 cuando se convirtió en un caos. No tenemos ni idea. ¿O alguien tiene idea qué pasó ahí? A ver, allá, el joven quiere hablar. Allá el que está hasta el último allá. Hable fuerte, por favor. Acuérdense que hoy es enseñanza, sigue siendo enseñanza, ¿verdad? Porque para eso venimos aquí a estudiar, no para predicar, que cosas que ni comprendemos a veces, ¿verdad? A ver, ¿qué quieres decirnos? Génesis 1:1. Pues dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Pero también nos dice que estaba vacío y desordenado. ¿En dónde lo dice? Ajá. Está como tal, literal escrito. ¿Junto? ¿Está juntito? Ajá. No, tiene un punto. Bueno, pues paremos en ese punto, paremos en ese punto. Pero lo que no me queda claro es que si Dios había creado la tierra, o sea, vacía y desordenada, o la creó perfecta. Entonces, ¿en qué momento estaba vacía y desordenada? Vamos a verlo por la palabra entonces. En la mañana leyeron en la cara del discipulado, dice el hermano Carlos Avilés, dice, si alguno cree que sabe, dice, no sabe nada. Porque no sabe Que me pruebe, ¿no? Sí. como debe de saberlo. Sí, es verdad. Fíjense Sí. nada más, por eso los hombres somos así, insensatos, y somos idólatras, porque nos creemos mucho, somos orgullosos, soberbios, y pensamos que andamos flotando ya y que ya nací de nuevo, cuando ni siquiera he pasado de ser un hombre natural. Entonces vamos a Malaquías. Se refiere a Malaquías 3:10, ¿Sí? que dice, pruébame en esto. El contexto Ahí, denme dice, un poquito el contexto dice, desde el 8, ¿acaso defrauda el hombre a Dios como ustedes me han defraudado? Pero si dicen, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las primicias. Malditos son con maldiciones por haberme defraudado. Todo el pueblo traiga los diezmos a mis depósitos y haya provisión en mi casa. Pruébame en esto, declara Yahweh de los ejércitos, y abriré para ustedes las ventanas del cielo. Hasta ahí ya nomás. Pruébame en esto. ¿Tengo yo derecho de probar a Dios con mi incredulidad? ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Sí tengo derecho de hacerlo. Claro que tengo derecho. ¿Sabe por qué tengo derecho? Por la sencilla razón de que la mente que Él creó perfecta, la mente del hombre, ¿quién la pervirtió? Entonces, Satanás. me da el derecho de que lo pruebe o que no lo pruebe. Sí, porque a la hora de yo Pero probarlo, usted dijo que no hace rato. sí, pero ya lo recapacité. Muy bien. Porque ahora caigo en cuenta de que a la hora de que yo lo pruebo al Señor, entonces Él, a través de la palabra, me va a dar ese discernimiento para darme cuenta que Él es el Pero único. primero dice, obedéceme. Sí. Miran, yo te digo, ustedes todos me han robado, dice Malaquías. ¿Y en qué te hemos robado? ¿Acaso va a poder el hombre robar a Dios? Si Dios nadie lo ve. Sí, dice, todos ustedes me han robado en sus diezmos y sus ofrendas. Ahora, ustedes, si me obedecen, dice, tráiganme todo lo que me corresponde a mí. Y pruébenme en esto, a ver si yo cumplo lo que estoy prometiendo después del que dice. Y si ustedes cumplen, yo abriré las ventanas de los cielos. Quiere decir que abre las ventanas de los cielos, me bendice con dones espirituales, como lo hizo con Moisés. Ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Pero primero tengo yo que obedecer. Cuando yo estaba en una religión, eso era lo que yo aprendí, que no podía yo probar al Señor porque entonces estaba yo estaba en desacato y estaba siendo irrespetuosa. Pero es casi Religión, igual, dijiste es tú. casi Ajá. igual que en el Génesis, cuando la serpiente le dice, no morirás. Es una mentira Ahí por manipulada. eso, Dios nos comprende. ¿Por qué nos dice, pruébame? Porque Él sabe lo enredado. Bueno, ya sabemos que la mente se torció. La mente que Dios creó perfecta, Satanás la retorció desde el Génesis. ¿Qué quiere decir que la retorció? Que le cambió el sentido de lo bueno a lo malo.
Por eso ahora no podemos comprender el Génesis 1:1. ¿Cómo es que Dios hizo la tierra perfecta y luego dice que estaba desordenada y vacía? Es que hay dos verbos. Él la creó de nada y después la volvió a componer de lo que ya había creado. ¿Ya le quedó claro a mi hermanito ya que está atrás? Entonces por eso dice, cuando algún hombre reconoce el absoluto poder de Dios, debe también aceptar su poder para crear y destruir. Empezó, la creó perfecta, la destruyó y luego la recreó en Génesis 1, 3, 4. Por ahí empezó la recreación. ¿Ya nos quedó así claro? Que Dios no va a construir una cosa desordenada ni vacía. Cuando hubo una rebelión de un ángel, entonces todo lo perfecto se hizo un verdadero caos. Y la mente del hombre se hizo un caos. Y la mente del hombre ahora sigue siendo un caos hasta que retorna al camino. Y por eso dice ahí, pruébenme. Y ahora, pruébame a ver si no te quito esa confusión. Pero tú tienes que obedecer, Raimundo. Tienes que probarlo tú, en lugar de estar dudando. Porque ¿cómo dudamos? Y porque vamos a ver qué le pasa a los que dudan. Vámonos ahora sí. No, pero nomás va a caber lo que estoy compartiendo de Génesis 1. Ya voy a pasar. Dice, Él tiene poder para crear y destruir, tal como lo atestigua ahí en Génesis 1:2. Y así como este pasaje, hay muchos conceptos en las Escrituras que la mente humana, la mente finita del hombre, sencillamente no puede comprender a plenitud. El creyente solo todo lo que él cree de la Biblia tiene que aceptar las cosas por medio de ¿qué? De la investigación, por medio de la fe nada más. La fe. Pero va a decir, entonces va a ser una fe tonta, una fe ciega, no, una fe que escudriña. Una fe obediente. Para que pueda ver el verdadero carácter de Dios, no una fe que se cree lo que le está enseñando aquí la hermana Noemí, porque a mí no me crean usted nada. Si usted, yo le estoy aquí dando una cosa que no está en la Biblia y si usted se confunde por eso, no es mi responsabilidad, porque yo soy humano y me equivoco. Pero la Biblia no se equivoca. Entonces, ¿por qué le cree usted a todos los que le enseñan? Por negligente uno mismo. Por eso el Señor nos llama a ser diligentes. Entonces dice que solamente por fe debemos de creer todo lo que está aquí por medio de la fe. Porque todo, según Hebreos 11:3, pero ni lo busquen, porque todos lo conocemos de memoria. Y es la fe, pues la certeza, lo conocemos muy bien, pues nomás lo hablamos como loritos, ¿sí? Entonces dice, todo lo que yo creo debe de estar oculto hasta que mi mente se vaya aclarando, ¿verdad? Con el agua de la palabra, dice. Entonces, oculto para mí, cuando apenas empiezo a pasar de hombre natural a un hombre carnal. Porque dice que el justo por fe vive, pero aquel hombre que no tiene una alma correcta, dice, he aquí que el alma de ese hombre incrédulo, dice, es un alma que está ensoberbecida, según en el libro de Habacuc 2:1-4. No lo busquen, usted traiga su libro de notas, porque si nos ponemos a buscar todo lo que yo estoy hablando, nunca vamos a ver el concepto que debe de ser. Yo les he dicho que traigan su cuaderno, porque mientras que yo estoy hablando y usted está buscando, y ya dije otra cosa y ya se perdió, y ya perdió el patito de la feria, ya no le dio, porque yo digo una cosa y usted empieza a buscar otra, ya está en otro rollo. Yo estoy en el 2 y usted apenas está en el 1 y así no nos entendemos, porque no somos diligentes. No vamos con nuestro blog de notas y anótela y después ya la buscará. Pero si das aquí cada cosa que yo diga, pues nunca vamos a acabar, ¿sí? Entonces dice aquí que he aquí que el alma de un hombre natural está ensoberbecida y no es recta en él. Pero el justo, el que cree sin ver, por eso vive. Bueno, entonces, ahora sí ya, vamos a pasar. ¿Qué pasa entonces según el libro de toda la enseñanza que vimos de
de Números, bueno, de la porción de la semana que abarcó Números. Entonces estaba viendo que Moisés, el llamado de Moisés, y que cómo mató al egipcio, y que cómo era tan carnal, pero que cuando ya estaba ahí, ya en el tiempo de Números, ya en el desierto, que estaba muy afligido por todo lo que los hombres le pedían y le exigían, dice que era el hombre más manso, que era tan manso como una mujer es sumisa a su marido, que era como una mujer sumisa a su marido. Era el hombre más manso sobre la tierra. Moisés, fíjese, siervo de Dios, precursor del Mesías. Pero ya cuando era tan mansito, ya tenía 80 años, ¿verdad? Estaba bien amansadito ya. Pero ¿qué tal cuando mató al egipcio? Era un creyente carnal, al rojo vivo, como yo, como tú o como Pedro. Y es que estaba habituado, porque él sabía todas esas artes de asesinar, lo enseñaron muy bien. Entonces igual que a nosotros, nos enseñan todo. Exactamente. Entonces él estaba habituado a hacer eso. Entonces, vamos a ver qué dice aquí en Marcos, en el libro de Marcos, a ver, para ver qué va a pasar ahí con estos que dicen que el infierno que no existe y que es un lugar sin... ¿Sabe por qué lo negamos? Porque el infierno es algo horrible, espantoso. Y si nosotros no predicamos del infierno, que yo estoy horrorizada, yo así como tengo pavor del infierno, por eso odio el pecado que está en mí. Si yo no reconozco el infierno, entonces yo voy a decir, ay, carnita, tú lo que quieras, cuerpecito mío, te va a dar lo que quieras, al cabo el infierno no cuenta. Tú eso que te dicen que vas eternamente y no te lo creas, dale bola a la hilacha. No te lo creas, tu cuerpo no va a sufrir eternamente la condenación. ¿Verdad que eso te había enseñado a ti? Entonces, ¿qué más da que con mi cuerpo y haga lo que quiera? Al fin que mi alma se va con Dios, ¿verdad? Ah, sí, eso te habían enseñado a ti. Mira nada más, una herejía. Y eso creemos toda la vida y ahí vamos como creyentes repitiendo cosas que no están en la Biblia. Y entonces dice que ninguno se tendrá por inocente, aunque usted no sepa, dice, no, se va a escapar. Es que a mí me engañaron, a mí no me importa que te engañaron, no fuiste diligente, aquí estaba escrito. Pero para cambiar esa mentalidad que nos han enseñado puras cosas que ni son, entonces vamos a seguir a buscar Marcos 9. Marcos 9. 43. Vamos a ver de dónde a dónde. Hablamos que de la recompensa, ¿verdad? Aquel que se esfuerza, ¿verdad? Que va a tener recompensa y advertencia. Es una advertencia, porque aún no se ha terminado el tiempo que Dios tiene que tener, tiene que traer justicia ni recompensa. Aún no, todo es profético ahorita, pero lo creemos por fe. Entonces dice, pero vamos a tomar el contexto nomás aquí, no, vamos a leerlo, a ver dónde viene. Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo impidas, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y aquí viene lo bueno. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. El mar simboliza el lago de fuego. ¿Sí? Y el 43.
Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida eterna, por supuesto, que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Esto lo está diciendo Jesús. No es una metáfora. Está hablando con sus discípulos. No es un cuento, ni es una fábula, ni es una historia. Bueno, es historia, pero la historia es de algo real. El infierno dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Aquí habla espiritualmente, no se van a sacar los ojos. Quiere decir que apartes totalmente tus miembros, tu carne, del pecado. Porque aquí es donde actúa Satanás usando tu mente. Aquí se cometen las acciones que mi mente quiere, que Satanás quiere. Aquí, en este cuerpo, se ejecuta todo. Por eso es tan importante este cuerpo. Ahora sí ya te está quedando. Y así, como mi hermana Susana, así venimos con arrastrando esas enseñanzas y luego llegamos a la palabra y seguimos a veces, pues sí, no, es cierto. Y ahí empieza la incredulidad. Porque no nos hemos renovado, dice, renuévate en tu manera de pensar. Porque la lucha espiritual, la lucha entre el mal y el bien está en mi mente, no está aquí en mi carne, está en mi mente. Aquí se conciben los malos pensamientos, aquí se concibe el pecado de la serpiente, aquí se concibe el pecado, se incuba en el corazón, que es la que provoca mis emociones, mis sentimientos, y entonces cuando ya está bien maduro en mi cuerpo, se ve el carácter de la serpiente. Me llama la atención que dice, habla de la mano, del pie y del ojo, ¿no? El pie es el caminar, a dónde andamos dirigiéndonos, la mano es lo que haces y el ojo es lo que entra por tu ojo, son tus sentidos, lo que miras, a qué le abres la puerta, qué vas y agarras, qué vas y haces y a dónde vas con los pies. No se trata de que literalmente yo me saque pies, manos, ojos, yo puedo cortarme todo y seguir pensando en las concupiscencias. Puedo estar sin brazos, más que tenga el puro tronco. Hay mucha gente que tiene el puro tronco. Lo vemos. Y sin embargo tiene una mente más podrida. Y luego, como no pueden hacerlo, ponen pornografía. Ya nos estamos dando cuenta entonces de lo que es realmente la lucha donde está. Y nosotros, dice, erramos porque no conocemos las Escrituras. Entonces dice, tener dos ojos, ser echado al infierno. Y el 48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados por fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y estad en paz los unos con los otros, porque la sal es la que erradica el germen del pecado, la sal. La sal preserva esta carne de pecado. Por eso la sal es tan importante. La sal preserva la carne. Y como yo soy carne, tiene que estar libre del germen del pecado. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a investigar qué es el infierno es la puerta del juicio. Así como hay una puerta de las ovejas que no entran por esa puerta se van a enfrentar con la puerta del juicio.
Pastora, en mi versión, en vez de decir ir al infierno, dice ir a la Huejana. Me gustaría nada más como un dato de la cita que la misma Biblia me pone aquí. Dice que es del hebreo Hue Hinnom, arameo Huejana, que significa Valle de Hinnom. Era un valle ubicado a las afueras de Jerusalén que originariamente era utilizado para la adoración y sacrificios paganos mediante fuego. Después se comenzó a utilizar como vertedero para la quema de basura, la cual ardía continuamente. Esto lo convirtió en símbolo del lugar de tormento con fuego eterno, y esto lo podemos corroborar también en Mateo 18:8, Mateo 25:41 y Judas 1:7. Hasta ahí le dejamos. ¿Quién creó ese valle tan horrendo? ¿Quién lo creó? ¿Y para qué? Vamos a seguirnos porque fue creado con un propósito. Y ese ya no está. Debe estar. Pues claro que está. ¿Acaso la materia se destruye? ¿Qué pasa con la materia? Se transforma. Entonces, ¿por qué negamos que Dios no hace las cosas? Que Dios mismo hizo el infierno. Pero vamos a ver para qué lo hizo. Entonces, ¿existe o no existe el infierno? ¿Lo debemos enseñar en la congregación o no? ¿Es una enseñanza crucial o no? ¿Es para meter miedo? No. Es para que yo reflexione realmente a dónde quiero pasar la eternidad. Nada más para eso. Pastora, yo quisiera complementar lo que estaba diciendo Lili, porque en algunas otras versiones viene como Seol o como Hades, y es lo mismo. En hebreo se pronuncia Seol y en griego se pronuncia Hades, pero es infierno. Es lo mismo, pero es un lugar creado exclusivamente por Dios para un fin determinado. Entonces, retornando a nuestra enseñanza de la semana, que por cierto, nosotros nunca vamos a comprender nada si nos resistimos a estudiar el Pentateuco. Nunca vamos a entender nada, hermanos. Hay una resistencia a estudiar el Pentateuco como no tienen idea, porque no hemos comprendido que esa es la Génesis. Cuando yo empecé a asistir a ciertas iglesias a donde nací, siempre se le enseña de que ya el Viejo Testamento fue abrogado y que todo debe ser el Nuevo Testamento. Y no utilizan para nada el Viejo Testamento, para nada. Todo es Jesús y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque debemos de vivir actualizados, y que eso es la actualización. Y verdaderamente se olvidan de dónde nace, tiene su origen, ¿sí? La Génesis. Sí, entonces, la ¿a semilla, dónde comienza? la semilla. O sea, el que exista el libro en la Biblia que compone el primer libro de los 66 libros que componen la 72, Biblia. por cierto, que son, no son 66, son 72. Porque Bueno. le quitaron 5. Los hombres, 6 libros quitaron. Los hombres hacen lo que quieren. Bueno, pero por eso el Génesis es el número 1. Bueno, y ahí comienza todo. Vamos entonces a continuar. Entonces, dice aquí, a ver, por ejemplo, ¿quién se toma la molestia? Nosotros aquí cada semana mandamos una listita también. El tema de esta semana compone de aquí, aquí, allá. ¿Quién realmente? Honestamente, yo creo que muy pocos. O sea, nada más los que estamos al que le toca, y fuera de ahí nadie se preocupa de abrir las escrituras. Nadie se preocupa. Entonces, por eso la gente está confiada en que, pues, al cabo, como el infierno no existe, al cabo que como la iglesia se va a ir toda con Dios, pues, al cabo, ¿qué? Si de ahí dice yo salvo, siempre salvo. O sea, ¿qué importa lo que yo hago? Al cabo el cuerpo se va al infierno, se deshace, y mi alma se va al cielo, y al cabo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? El Espíritu dice se va al que lo dio, y una de cosas que sacan, que ni al caso. Pero entonces dice aquí, el pueblo se queja contra el Señor. Estaban hablando en el desierto, ¿verdad? Cuando los había liberado
de Egipto. Dice, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Ardió, dice aquí, ardió, pero ¿cómo que ardió? ¿Cómo que ardió? Pues no que Dios es amor. ¿No que Dios es amor? ¿Cómo que ardió? ¿Es cierto que Dios es amor? ¿Es cierto? Entonces, ¿cómo es de que es tan malo que se arde en ira y que quema a la gente? Aquí dice que los quemó. Ah, entonces dice aquí que ardió. Pero en ese momento, fíjese que se encendió, ¿verdad? Fue encendido. Se ardió y ya los quería quemar, ¿verdad que ya los quería quemar? Pero los quemó. Tal vez vamos a ver. Bueno, pero todavía no estamos en eso, porque vamos a ver aquí qué pasó. Eso fue ya después. Dice aquí, cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos. Entonces, dice que estaba matando a muchos, ¿verdad? Pero que hubo un hombre, dice que se le dio de aquel lugar el nombre de Tabera, porque fuego del Señor había ardido entre ellos. Imagínense, dice en Hebreos que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Ajá. Y vamos a seguir leyendo aquí, 12:29, ¿verdad? Sí. Entonces, pero yo les voy a leer aquí lo que es Hebreos 12:29, eso de que fuego consumidor. Dice que es un lugar, es un apartamento, es el Strong 23:16. Es un lugar específico, una cámara, Ese es el verdadero infierno, una cámara profundo, dice que es profundo, un lugar secreto que él sabe solamente dónde está, porque él lo hizo. Es un lugar secreto y que queda al sur. Al sur. Donde él encierra como en un cuarto, donde él todo el tiempo está acosando, asediando. ¿Qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando lo llevaron a la cruz? Dice, toros de Basán me han rodeado, me acosan, me acornean. Y dice, y todavía de pilón traspasaron mi corazón. Pues todo eso, los que paran ahí por la incredulidad, los que nunca aceptan el Evangelio, van a parar a ese lugar a sufrir el tormento, el mismo que le propiciaron a nuestro Rey cuando lo crucificaron en la cruz. Más claro queda que el infierno es un lugar específico donde hay un tormento eterno. Clarísimo. Entonces sigue diciendo el creado, dice, por la divinidad suprema, por el mismo todopoderoso, para hundir, para arremeter a sus enemigos ahí, para precipitarlos ahí. Esto está tremendo. Para quebrantarlos, dice que son como chispas y centellas que salen de ahí. Por eso ahorita, el quebrantamiento que nosotros estamos pasando,
Todas las aflicciones, dice, no se comparan con ese lugar de tormento. Esas aflicciones, como en la vida, es necesario que las tengamos para que nosotros hagamos morir los deseos pecaminosos que están en mi mente y actúan en mi cuerpo. ¿Los está asustando esta predicación? ¿Verdad que no? ¿Está amenazándonos? ¿Verdad que no? Porque aún no se cumple. Lo que importa es lo que estoy haciendo yo ahorita. ¿Qué relación tengo yo con el Señor de señores y Rey de reyes? Porque todo lo que está escrito aquí, todo se va a cumplir tal como está escrito aquí. Amén. Entonces dice que ahí va a ser todo eso. Dice que los encierra ahí, como en un círculo, y no los deja. Una vez que ya los echa ahí, ya no tienen salida. Ya una vez que los arroja ahí, jamás podrán salir, y ahí estarán siempre atormentados de día y de noche, porque el gusano de ellos nunca se apaga. Porque lo mismo, ahí son centellas que se están produciendo ahí entre ellos mismos. El infierno es algo espantoso, horroroso, y ahí sí va a parar mucha gente cuando sea el juicio final. Porque dice, más adelante vamos a ver, porque fue creado para Satanás, sus ángeles caídos y todos los que lo siguen, todos los incrédulos. Entonces dice que cuando se empezó a quejar el pueblo, ahí empezaron, ¿verdad? Porque decían, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. ¿De qué tanto deseo tenía insaciable ese populacho? Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Carne son todos los deseos de la carne, que ya lo estamos viendo en la mañana, Susi. Imagínate, ¿quién nos dará de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Pero ahora tenemos apetito. Nada hay que nuestros ojos, nada hay para nuestros ojos excepto ese maná. ¡Ah, qué aburrido! Dice que nos debemos de anhelar la palabra porque es vida. Pero dicen, esta palabra me choca, ¿por qué tengo que leer el estudio semanal? ¿Por qué tengo que, tanto que decimos, hermanos, por favor, lean la Biblia, lean una leidita a la semana de lo que les dejamos, es poquito, hágase el hábito. ¿Cómo podrán leer la palabra? Estamos tan habituados al internet a ver pornografía. ¿Cómo podremos? Está muy interesante el chisme. O violencia. O ver violencia en las Eso sería lo mejor, pero ya pornografía. Estamos tan habituados, dicen que ahora los chiquillos ya de esta generación para acá, no sé qué tanto, que tienen hasta por acá ya el tamaño de este, que nomás están así. Yo ya puse una regla aquí en Veracidad. Si alguien ocupa su teléfono para ver su internet personal, va a tener que dejar de trabajar aquí. Es horrible. ¿Para qué usas tu tiempo? Tenía el cerebro hasta por acá, ¿eh? ¿Cuántas horas estás trabajando realmente para el Señor? Yo pago por 8 horas. ¿Cuánto trabajas tú? 5. Eso es robar. Todos ustedes me han robado, Malaquías 3:10. Todos me han robado. ¿Cómo podremos robar? El tiempo. Oiga, si yo vengo 8 horas, checo mi reloj. Pero usted está robando el tiempo, porque si yo ando vigilando a cada quien a ver qué estás viendo. No, yo creo que no se querían ir aquí. Óigame, a Moisés lo nombró caudillo porque él se sometió a Dios y hacía la voluntad de él. Él se sometió a Dios. Dice que Moisés, les voy a leer algo de Moisés. No, a leer no. Es algo que escribí de Moisés. Dice que Moisés era... ¿Se acuerdan que María y Aarón empezaron a murmurar de Moisés por envidiosos? ¿Que nomás a ese le vas a hablar?
pues se lo ganó a pulso, ¿verdad? Después de que te me vas por haber matado al Egipcio, te vas a ir 40 años allá a agacharte la cabeza por andar. Te vas a cuidar borregos. Y 40 años en el desierto, todo un príncipe, un faraón. Imagínate cómo iría ahí. Andar puros borregos apestosos ahí. ¿Cómo andaba el pobre Moisés ahí? Un cambio de vida total. ¿Pero para qué lo mandó ahí? Para quitarle lo Soberbio, su ego, para quebrantarlo, para enseñarle quién era el Dios verdadero, el Dios de Israel. Significa que nos está hablando el Señor a nosotros o no nos está hablando. O estoy nada más pensando en la historia, eso ya pasó. ¿Qué tiene que ver conmigo? Eso fue allá. Pues tiene que ver todo. ¿Tú crees? Sí, porque el Señor también nos mete en quebranto, también nos aleja, nos separa, nos redarguye para conocerle, para que le busquemos, para que si nos desviamos de su camino, nos vuelve a agarrar como el buen pastor con su cayado y te jala. Y si sigues de renuente, te quiebra la pata. Y ándele, va para adentro otra vez al redil. Y si no, pues mira. Pues ya te allá comieron dice, en el campo. Yo ya tengo aquí, dice, El mundo. voy a poner los cabritos con las Sí, ya. ovejas. Ya te moriste. Bueno, Moisés era así, mire, dice que él les dijo allí a Aarón y a María, porque estaban murmurando y se los cachó el Eterno y le dijo, escuchen mis palabras, si hay entre ustedes un profeta, en visión me revelo a él y hablo con él en sueños. O sea, fíjate. Pero dice, a mi siervo Moisés no le voy a hablar en enigmas ni en sueños. A ese le voy a hablar boca a boca. Fíjense nomás lo que es cuando cedo mi voluntad y me humillo y dejo que el esmeril de la palabra, como a los levitas, dice cómo les hacía, que los rasuraban, les quitaban hasta los pellejos, no les dejaban ni un pelo de gato aquí, les cortaban todo. Eso es que lo hace con la palabra, los raspa con el descarnador, los raspa hasta que queden bien lisitos. Y nosotros hacemos cualquier cosita. Ay, ¿por qué me quitaste mi enseñanza que iba a dar? ¿O por qué me quitaron esto? Si yo iba a hacer una cosa grande para Dios, ¿por qué me la quitaron? Entonces dice que a él dice, yo le hablo, porque dice en el 7 por ahí de números por ahí, 12, no sé, ni lo busquen, no lo busquen, dice, no así con mi siervo Moisés, porque él es de toda mi confianza. ¿Qué les parece? Está en números 12, 7 y 8, 6, 7 y 8. No es así con mi siervo Moisés, dice, porque él es de toditita mi confianza. Ay, yo como quisiera que el Señor dijera eso de mí. No, yo quiero que Noemí sea de toda mi confianza y pensar que todos podemos aspirar a eso y probar al Señor a ver si me lo cumple. ¿No le parece algo grande? Pruébame, ¿quieres ser? Pues pruébame, dame todo. Ven a mí, dice. Ven a mí, entra al camino, pero no queremos. La semana pasada fue, entra al camino, pero no queremos. No, pues que ven a mí. Y vamos a hacer un trueque. Deja toda tu basura y yo te voy a hacer que tú lleves mi carga, mi yugo. Ah, pero eso no nos gusta. Pues así era Moisés, andaba así agachado, pero como tenía la cresta hasta arriba. Pero cuando dijo ese Moisés es de toda mi confianza en mi casa, y boca a boca hablo con él abiertamente, no ando hablando en visiones ni en enigmas, se lo digo de derechito, porque yo sé que él hace lo que yo le digo. ¿Quién era así? El único, por eso es el precursor. Jesús. Es que Moisés era el libertador del pueblo elegido y Jesús es libertador de toda la humanidad. Amén. Entonces dice que ahí en el 11:25 de Números es donde está algo hermoso. Dice que ahí unos reciben
una parte del Espíritu de Dios. Pero según toda la tradición, porque dice que Moisés recibió todos los dones, espíritu de sabiduría, de tantas cosas recibió Moisés, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios, los recibió, le dio todo. Mire, cuando usted es una persona que se somete, que anda sometida al Espíritu Santo, lo que estamos viendo en la mañana cuando se somete a la voluntad de la palabra y a su Espíritu Santo, dice que Él nos da los 7 espíritus de Dios, los 7. Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor. ¿Se lo da cualquiera? ¿Se lo da cualquiera? Está para todos, pero no es para todos. Es para que aquel que voluntariamente ha dicho: yo dejo mi carne colgada en la cruz juntamente con Cristo y no le doy más gusto a mi carne. Por eso ahí dice: pruébame a ver si no cumplo lo que promete según Malaquías 3:10. Y a veces nos dicen: no, es que no le faltes el respeto al siervo de Dios. ¿Cómo dudas del siervo de Dios? Si el mismo Señor nos dice: pruébame, te doy permiso que dudes de mí, para que veas qué tan poderoso soy, todopoderoso. Pero aquí en el mundo, cualquiera que se pare en el púlpito dice: yo soy el ungido y nadie me tiene que cuestionar porque yo soy infalible. Y no juzgues al siervo de Dios, no lo cuestiones. Entonces dice que el espíritu, los 7 espíritus de Dios estaban sobre Moisés. Y él, dice, los traspasó a los que le escogió. Porque dice, unos reciben una parte, dice, pero dice, Moisés fue el primerísimo de todos los profetas. Porque él recibió todo de Dios. Como hombre, como hombre. Eso es lo más motivante para que nosotros obtengamos esas cosas maravillosas. ¿Tú qué piensas? Sí, es sumamente esperanzador. ¿Vale la pena que rinda totalmente mi voluntad a Dios? Hasta el final. ¿O que esté ahí nomás tantito así, tantito para acá? No, creo que es muy esperanzador y te cambia la vida completamente. Completamente te la cambia. ¿Qué les dices a los que te están escuchando? ¿Que vale la pena el sacrificio? Vale la pena porque aprendes a vivir, aprendes a ver vida en ti, porque el Señor te habla, el Señor te mueve a través de su palabra y te enriquece el mismo Señor, porque cuando uno vive en la banalidad se olvida del prójimo, y cuando el Señor empieza a trabajar en ti, tu gusto por ayudar a los demás o el gusto de la otra persona, el hecho de ser tú un instrumento para hacer feliz a alguien, eso es el gozo que a uno le da el Espíritu Santo, porque ya no es para mí, ya el deleite no es para mí, esa búsqueda que tienes para ti ya no es. Agradar a nuestro Rey. Es obedecerlo, y cuando tú ves al prójimo que está contento, que está feliz, porque la mano de Dios es para todos y te ayuda a todos el que quiera, entonces te deleitas en el Señor, en servirle, en obedecerle. Y es diferente, completamente diferente, de verdad, diferente. Dice que Moisés, él era el mayor de los profetas. Dice que su vocación era perfecta, ¿no? de un tipo perfecto, lo de Moisés. Porque Dios le dice lo que tiene que llevar a cabo, que darle a los demás. Y dice, y les compartió los dones. Dice, llamó a los 70 y les impartió. No fue Dios quien los impartió, sino que Dios se los dio a Moisés.
Porque nosotros somos vasijas. Dios ya dio todo. Ya Dios ya no tiene que hacer nada. Dice que cuando Cristo murió, consumado es. Por eso es el tipo de la tipología, lo tenemos que ver así. Cuando Cristo tomó cuando expiró, que entregó su espíritu, dice que consumado es. El profeta perfecto, él es espíritu de la profecía. Él mismo estaba dándole a Moisés eso en su preencarnación. Él mismo le estaba dando a Moisés. Todo lo dejó en Moisés. Y dice que él se los dio a los 70. Imagínense. O sea, Dios todavía tiene que venir a darme a mí algo personalmente. Pregunto. ¿Tiene que venir a mí Dios que darme algo personalmente? No. Ya me lo dio todo a través de la resurrección de su Hijo. Ya, Él ya lo dio todo. Dice, subió a lo alto, llevó la cautividad y bajó. Tomó de Dios y bajó y dio dones a todos los rebeldes. Y a mí fue la primera que me los dio. Y yo los agarro. Porque yo era y soy rebelde, pero yo tengo los dones que Dios me dio. Yo los agarro porque son para mí. Porque dice que cuando yo me uno a Cristo, Él me da todo. Y por fe lo acepto. Y por fe Él va a trabajar en mí. Y por fe Él me va a perfeccionar en mí. Y yo no soy perfecta, pero Él va a hacer que yo retraiga mi mano de pecar. Él va a hacer que yo rinda mis pensamientos a Él. Él va a hacer que yo sea renovada en mi mente. Él va a hacer todo por mí. Es muy fácil, por eso es muy sencillo, como decías tú. Él hizo todo, ya no tiene que ir. Él ya, mira, vino y se fue y lo entregó a nosotros. Ahora viene a pedir cuentas. Y entonces aquí vamos a ver qué cuentas va a pedir. Ya voy a acabar, con esto termino. Bueno, pero antes de las cuentas que viene a pedir, cómo hace la separación en los que de veras agarran. Pero aquí dice que entonces era perfecto, de su vocación perfecta, porque Él le dice lo que tiene que darles a los demás y Él lo hace. Nunca se vanaglorió, como explicaba mi hermanita Samay también. Él nunca se envaneció, nunca se enorgulleció. Ya después de que estaba mansito como una mujer. Una mujer sumisa, no como las de aquí. Entonces dice, y así Él le decía, se ponía a interceder por el pueblo. Ahora me decía, ay Señor, dice, escúchame, si he empezado a hallar tantita gracia delante de ti, muéstrame tus caminos, porque yo no sé llevar este pueblo es tuyo, pero tú me lo muestras. Y el Señor le hablaba y le decía todo, ¿sí? Entonces, como mediador, Moisés fue el mejor, porque él se postraba y el fuego se hundió. Cuando yo estaba ahí, dice que se hundió el fuego, o sea, lo salvó, dejó de la mortandad, porque él intercedía. A él lo ofendía y él se humillaba, ¿no? ¿Por qué andamos buscando nosotros figuras extrabíblicas para ver qué conducta tenía un verdadero siervo de Dios? ¿Por qué estamos viendo Moisés era mortal como todos, pero la Biblia tiene la historia y tiene personajes a los cuales debemos imitar? Hay grandes héroes de la fe que han vivido por fe y sus vidas han sido transformadas. Ahí lo tenemos todo en las Escrituras. Tenemos que estar investigando en el internet. Puros pretextos para después. Yo agarro internet, veo un pasaje de la Biblia, me voy a ver un pasaje de Shakira. Tengo aquí, luego voy a un pasaje de no sé de quién, porque me saltan cosas ahí. Y pues el ojo se te va, pues sácate ese ojo. Es que me distrajo por aquí, se te va el ojo para allá. Yo nunca hago eso, pero yo sé que eso lo hace la gente. Yo no hago nunca eso, porque yo ni siquiera uso los medios, y aquí lo saben todos. Nunca se me va el ojo del lado, y ni quiero. Entonces dice aquí que él intercedía siempre, era un excelente mediador, hizo función de Cristo, mediador. Y luego dice que también era jefe, un caudillo. Imagínense, lo que tenía era un caudillo, era el jefe, era un intercesor. Él, todo eso derivaba
solamente de su sumisión, de su obediencia. Entonces dice que Dios lo favorecía comunicándole cosas directas e íntimas que le disponían para su misión especial en favor de la salvación del pueblo de Dios. Él salvó, Él liberó, y en Moisés ahí se quedó prefigurada la iglesia. Simbólicamente Moisés dice que él ahí quedó prefigurada, ¿verdad? La congregación ahí quedó prefigurada como figura, pero la iglesia no nació ahí, nomás quedó prefigurada, así como Moisés tampoco era el Mesías, pero era tipología del Mesías, hizo las funciones de Mesías, pero no era el Mesías. Por eso dice, nomás era sombra de lo que había de venir. Entonces dice que ya, porque ya después en el precursor del Nuevo Testamento, dice que fue... era el representante del Mesías, pero el que estaba por venir. Por eso dice, todo lo del Antiguo Testamento es sombra. Pero si no conozco esa sombra, entonces cuando ya esté yo en la realidad de la sombra, empiezan las dudas. No, es que cómo voy a creer eso, es que esto, es que el otro. Y llegamos aquí a los evangelios y estamos con cara de, ¿qué? No creo que eso sea cierto. No, yo no creo que Dios sea tan malo para haber hecho el infierno, no lo creo. Y empezamos a cavilar tantas cosas. Entonces, ya sabemos que todo el precursor está en Juan, anótelo. Está Juan 1, 17, 18. A ver si lo pueden leer rápido ahorita. Me tengo que... Juan 1, sí, 17, 18. ¿Qué dice? Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de Jesucristo. Nadie ha sido jamás a Dios, el unigénito. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, el que está en el seno de su Padre. Él lo ha declarado. Dice, verdad y gracia. Ley, la verdad es la ley. Y conoceréis la ley, la verdad te hará libre. Pero ahora dice que primero viene la gracia. Entonces, vamos a terminar lo de Números. ¿Dónde es que viene? Nada más vamos a ver cuando viene lo del juicio. Él separará las ovejas de los cabritos. Aquellos que no quieren ya nunca, donde viene el juicio final. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, y se fijan, aquí sigue las dos simientes, trigo y cizaña. Los carnales, los espirituales. Aquí ya están todos los hombres. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nos llevó este pasaje para ver que sigue hablando del infierno, ¿sí? ¿Para quién fue preparado? Esta es ya la conclusión. ¿Para quién fue preparado? Aquí nos la va a explicar. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos resplandecerán, porque la parasha se llama cuando enciendas, ¿verdad? Que también somos luz, somos sal. Entonces los justos resplandecerán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos
como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeñitos, a mí lo hicieron por mí. Cuando nosotros no cumplimos como Moisés y le damos al pueblo lo que Dios nos dice que le demos de comer, que le demos de beber, que le debemos de decir a su pueblo que Él ha comprado con su sangre, los estamos haciendo tropezar. ¿Te fijas la responsabilidad que tenía Moisés y que se le pide a cada uno que es llamado al servicio de Dios? Tenemos que escuchar al Señor primero. Clama a mí y yo te responderé. Y pruébame, a ver si no te respondo. Porque te he puesto delante de Casab, te he puesto delante de un centro, de una congregación. Son mis ovejas, no son tuyas. Y yo te voy a hablar lo que tú les vas a decir. Pero si tú andas acomodando en tu mente lo que tú vas a decir para que tengas aquí todo bien lleno y para caerle bien a todos, y no vas a hablar de lo que tienes que hablar, porque te da miedo, porque qué dirán, porque tantas cosas que se meten. El hombre es el único que se interpone en lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Por eso dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor le sería que se atara a una rueda de molino de esas que usan los burros y lo lanzaran al infierno. Así lo dice la palabra. Porque por tu comodidad, ¿verdad? Por tu prestigio, por tu iglesia, por tus diezmos, no les digas lo que yo te digo, ¿eh? Cambia mejor, barniza, manipula. Entonces dice: entonces dirá también a los de su izquierda, a los que manipulan su palabra, a los que están enfrente de un púlpito y no hablan lo que Dios le dice: dale al pueblo lo que yo te estoy diciendo que le des. Cuando les dio el maná, el pueblo dijo: no queremos eso, pues queremos carne. Y el Señor escuchó a Moisés y les dio carne. Dice: mira, ya escuché ese pueblo que está en contra de ti. Mira, diles que les voy a dar carne. Pero ¿cómo les va a dar carne? Si son 600,000 nomás. Y mira, ¿qué tengo que matar? ¿Todas las vacas, todas las reses para darles carne? ¿O tengo que sacar todos los peces del mar? Porque esta gente es muy malvada, me exigen muchas cosas. Dice: mira, ve y diles que les voy a dar carne. No un día, ni 2, ni 3, un mes. Hasta que se les salga por las narices y se harten de comer carne y por los dientes. Eso quieren vivir en su carne, eso quieren darle gusto al mundo. Eso quiere la gente. Pues mira, dales hasta que se fastidien. Y dice que estaban todos comiendo carne, porque el maná no, les caía mal, porque maná es el alimento de los ángeles. Ese no lo queremos, insípidos no queremos, aunque sea el alimento de los ángeles desde el Edén. No queremos eso es, quiero carne, ajos, cebollas, pepinos. Entonces dice que se murieron todos ahí y no cambiaron, cayeron fumigados todos, se murieron. Eso querían, eso les dio. Y le dijo: Moisés, les va a dar carne ya para que se callen. Pero no fue Moisés que se los dio. ¿Por qué? Más Moisés hacía lo que el Señor le decía. Entonces, eso dice aquí, ¿en cuál me quedé? En el 42. Ah, no. 43. Ok, dice: entonces ellos también respondieron diciendo: Señor, no, así lo había leído. Y entonces le responderá:
en verdad os digo que en cuanto lo hicieron por mí lo hiciste. Y estos irán, dice aquí, al castigo eterno, a la vida eterna. Dice que al infierno que fue preparado. ¿Dónde dice que fue preparado para Satanás y sus demonios? ¿Dónde lo dice? Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Y para los cabritos, los que ya no quieren nada, los que se niegan una y otra y otra y otra y otra y otra. Por eso hay cabritos y ovejas. Dice, hay trigo y cizaña. ¿Acaso nosotros podríamos separar el trigo de la cizaña? ¿Acaso yo podré distinguir entre un cabrito y una oveja? ¿Quién lo hace nada más? El Espíritu Santo. El rey, cuando viene a hacer juicio, cuando ya está en persona, él viene y los separa, a este para acá, cuando están ante la puerta del juicio. Pero ¿cómo nos haces eso si en tu nombre hicimos? ¿En mi nombre o en tu mental? Yo a ustedes no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Damos muchas gracias a Dios porque hoy nos ha hablado. Isaías 5 nos habla de la parábola de la viña de Dios, y lo estuve pensando cuando usted hablaba de la cámara que preparó. Ahí él cultivó, hizo una cerca, hizo una torre y también hizo un lagar. Y las uvas que no sean dulces irán a un lugar, las uvas dulces a otro. Ahí. Y las otras serán tomadas. Y en relación a lo que usted menciona del juicio, el Padre nos dice en Juan 5, 26 y 27, desde el 25, de cierto les digo, viene el tiempo, y ahora es, en el que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo, a él tener vida en sí mismo, y le concedió autoridad para también ejecutar juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y concluimos rectificando nada más el texto donde está que Dios es, por Él han sido hechas todas las cosas, el infierno incluyéndolo, porque dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus demonios. Que Dios los bendiga.